La obra de José Luis Alonso Marchante, Selknam, Genocidio y Resistencia, pasa revista principalmente por los acontecimientos que entrelazaron las historias de los pueblos fueguinos en su interacción con el hombre moderno occidental, sin que eso impida un par de capítulos del libro dedicados a describirlos, al margen de la llegada del hombre blanco. Con un relato afilado y siempre crítico de la historia tradicional, realiza un contrapunto de hitos, personajes y entidades que por su poder e influencia gozaron de inmunidad a la crítica en su participación de los hechos en la isla grande de Tierra del Fuego. Contiene tanto cartas como declaraciones oficiales, informes y publicaciones que sirven de evidencia para sostener que lo que sucedió en la isla estuvo lejos de ser un proceso de autoaniquilación por parte de las comunidades fueguinas, sino que más bien se instalaron prácticas genocidas en complicidad con gobiernos argentinos y chilenos y con una visión de mundo que permitía correr el cerco de lo humanamente aceptable para con los patagones. Para realizar la bajada del texto, abordaré la presentación en 3 partes. La primera consistirá en, basado en la lectura, establecer un piso mínimo respecto a definiciones y características de los entes involucrados. Para el segundo lugar, ahondaré en algunos de los ejemplos que expone el autor del libro respecto a cómo se fue gestando el genocidio y quiénes fueron los responsables de esta masacre. Finalmente, y como término, me permito unas observaciones para reflexionar en torno a la información que se desprende de la lectura y a repensar algunos términos necesarios para el entendimiento de lo relatado. Como bajativo, un dato curioso al final del relato. El escritor nacido en España no deja al azar el eventual desconocimiento que pueda tener un lector respecto a la información que maneja sobre los pueblos originarios de la isla grande de Tierra del Fuego, por lo que procura describir con detalle algunos elementos que tomaremos para compartir contigo. Lo primero será establecer un contexto de lo abordado en el libro, y para ello debemos identificar dónde está la isla grande. Tierra del Fuego, denominada de esa forma por los primeros navegantes europeos al ver desde sus embarcaciones los grandes fogones a su paso, se encuentra en la zona austral del continente americano que, con el paso de los millones de años, se ha separado de tierra firme hasta constituirse como isla, gobernada actualmente por los estados argentino y chileno. Separada por el continente a través del estrecho de Magallanes, es la 10ª isla más grande del continente y la más grande de toda Sudamérica. Poblada por comunidades indígenas desde hace aproximadamente 10.000 años, según estudios paleontológicos que acusan dicha antigüedad, se pobló en su interior por los Selknam, o comúnmente llamados Onas, una familia racial similar a ellos, los Jauch, hacia el suroeste de la isla, y por el extremo sur, rondando los canales, se encuentran los Yaganes o Yámanas. Dentro del mismo entorno, también se encontraban comunidades Cahuéscar o Alacalufes hacia los archipiélagos chilenos hasta la región de Aysén en el norte, y a los Aoniqueng, o comúnmente conocidos como tehuelches, ya en el extranjero sureste del continente. Sin embargo, el libro concentrará preferentemente sus fuerzas en describir al pueblo Selknam. Sobreviviendo en torno al guanaco, su principal fuente de alimento y abrigo, los Selknam eran una etnia nómada, por lo que instalaban sus tiendas con sus fogones en familias, que al practicar la caza con arco debían trasladarse constantemente dentro del territorio en busca de comida, lo que no suponía una travesía tan extensa debido a la alta densidad de guanacos en la zona. Cabe añadir que además se alimentaban de aves del sector, frutas y vegetales autóctonos, y también se abastecieron tanto de productos del mar, así como de ballenas varadas que sabían aprovechar y compartir con comunidades yaganes, cuya dieta marina se debía también a su carácter nómade, pero diferenciándose de los Selknam por estar siempre acompañados de la canoa, su instrumento de supervivencia
que variaba según el peso y la cantidad del grupo familiar que la tripulaba. El pelaje de guanaco y cururo, junto con aceite animal, daban abrigo y resistencia sobre los indígenas a las duras condiciones que impone el clima preferentemente subpolar en la zona. Su organización estaba constituida por familia. Tenían su propio dialecto, rituales y credos. Esta tradición se extendió por miles de años hasta la segunda mitad del siglo XIX, donde el mundo occidental finalmente se hizo presente en este territorio. Si bien el primer encuentro con las comunidades fueguinas fue en 1520, bajo la tripulación de Hernando de Magallanes, y no exenta de atrocidades como secuestrar a 2 niños para exhibirlos como piezas humanas en Europa, solo buscaban un sendero por el cual poder llegar directamente a Asia, evitando corsarios portugueses y españoles por el Atlántico. Los fogones, advertencias de los indígenas de la costa dando aviso de peligro a los que se encontraban hacia el interior de la isla, y la impresionante envergadura física de los fueguinos fue lo que rescataron de esas travesías que no buscaban establecerse en la zona, sino más bien era evitar conflictos a escala mundial con las potencias navales de la época, dando lugar solo a pausas para aprovisionamiento temporal. Significa esto que incluso en el nacimiento de los países latinoamericanos, luego de su independencia con España, en la isla de Tierra del Fuego seguía latente el estilo de vida ya antes señalado. Argentina y Chile tenían el foco puesto sobre el aplastamiento militar en territorio mapuche, por lo que los primeros en aparecerse en la isla fueron misioneros y aventureros. El interés internacional fue creciendo a medida que circulaban notas retratando tanto a los indígenas como el posterior hallazgo de oro, que trajo consigo una fiebre por el mismo, atrayendo empresarios, cazadores de oro y por consiguiente cazadores de hombres por tal preciado metal. Por un lado, era tremendamente curioso para el mundo moderno que aún en pleno siglo XIX existan indios que se hayan, según el pensamiento darwinista de la época, perdido la evolución humana o no hayan abrazado la civilización. Por otra parte, tras el creciente número de personas, tanto exploradores, científicos, cazadores y hombres en busca de fortuna, dieron un paso inevitable al interior del territorio ancestralmente poblado, para notar las excelentes condiciones en las que el negocio del ganado lanar se podía asentar, sobre todo porque en las Islas Malvinas ya no cabía lugar a una cabeza de oveja más. El pasto que crecía de forma silvestre en la isla, sumada a la increíble adaptación de la oveja de las Malvinas, dio lugar a un proceso de loteo de hectáreas y concesiones de territorios que Argentina y Chile hipotecaron al mejor postor, trayendo con eso a la vez el dilema de quiénes harían de ese extenso territorio, cambiando para siempre la vida de los Selknam. Las comunidades rápidamente fueron siendo testigos de la caza del guanaco, los cuales emigraron a las zonas montañosas y que eran competencia directa de la oveja por el alimento, del envenenamiento de bañedas con ectinina, del cercado y loteo de hectáreas, y de la presencia del hombre moderno, cuyas interacciones estuvieron marcadas por la drástica disminución de la población fueguina. Tal fue el punto que actualmente se habla de estas etnias como extintas, un proceso que, desde iniciada la colonización de la isla, no tardó más de 40 años en prácticamente hacer desaparecer a las comunidades aborígenes. Algunos historiadores apuntan como responsables a las enfermedades que trajeron los occidentales, la falta de adaptación a la vida moderna de los fueguinos y a la autodestrucción de su propia etnia, debido a su carácter eventualmente belicoso. Sin embargo, el autor del libro expone argumentos contundentes de que hay más mito que realidad en esas hipótesis. Es necesario aclarar que tanto el Estado chileno como argentino no hicieron esfuerzos en preservar la vida de los fueguinos, quienes, a pesar de prohibir el asesinato de indígenas, no tomaron acciones concretas, sino hasta el escándalo público y las denuncias desde el mundo civil, tanto de matanzas, ventas de indios,
separaciones de familias, esclavitud y aculturación de las tradiciones. La isla y sus propiedades para el próspero mercado lanar no estaba deshabitada y había que lidiar con ese problema. No hubo parlamento o acuerdo con las comunidades autóctonas respecto a qué territorio usar para la crianza de ovejas. Simplemente fueron comprándose grandes extensiones de tierra por un grupo concentrado de nombres propios, quienes necesitaban expulsar a los indios que, tras la evidente escasez del guanaco, vieron en el ovino la oportunidad para sobrevivir. La tormenta perfecta para contratar asesinos a sueldo y darles caza. José Luis Alonso Marchante extrae un fragmento del marino y astrónomo Georges Leconte, tripulante de la expedición antártica belga, que se refiere así a lo que pudo observar hacia 1897. Cito: en el pasado, los horas vivían en las grandes praderas de Tierra del Fuego, donde encontraban en abundancia guanacos y moluscos. Un día, los gobiernos argentino y chileno hicieron a un gran número de estancieros la concesión de todos los terrenos con buenos pastos, y aunque en los contratos fue especificado frecuentemente que los concesionarios protegerían a los indios, en la práctica no se hizo nada de eso. Los naturales fueron expulsados hacia las montañas, donde enseguida no encontraron de qué vivir. Entonces, hicieron algunas excursiones en el territorio invadido y se llevaron las ovejas. Estalla la guerra, pero una guerra desigual, la más cobarde que se puede imaginar. Los concesionarios estaban armados con fusiles y secundados por fuerzas militares de los gobernantes de América del Sur. Los indios no tenían nada más que sus arcos. Las masacres fueron numerosas, pero como, a pesar de todo, los indios tenían que comer, a menudo todavía lograban llevarse una oveja. Como consecuencia de ello, algunos estancieros pusieron precio a su cabeza, 25 o 50 francos dependiendo de la temporada. Con esas condiciones, se encontraban cazadores de hombres a voluntad y la raza ona desaparecía poco a poco. Pronto su nombre será borrado de la faz de la tierra. Cierro cita. Ante el escándalo que estaba ocurriendo en la lejanía y soledad de estos países, efectuar un plan declarado de exterminio fueguino sería muy difícil de defender. Evangelizarlos era una receta conocida, y en esta ocasión no sería una excepción que, para no matarlos, mejor que un grupo religioso se encargue de los salvajes. Quienes se hicieron custodios religiosos de los fueguinos fueron los salesianos, cuya máxima figura, Thomas Bridges, fundador de la misión de Ushuaia, encontró un próspero negocio agrícola gracias al trabajo de indígenas yaganes que levantaron una hacienda con altas ganancias para el clérigo en la zona más austral de la isla. Abrazó abiertamente el rol de estanciero en 1887, tras tener que dejar el hábito religioso ante una amonestación directamente desde Londres, donde reprochaban la presencia netamente mercantilista de la misión y lo obligaba a dejar el negocio o a dejar el clero. A causa del intercambio con la misión y los yaganes, la tuberculosis hizo mella rápidamente entre los indígenas, quienes padecieron, además de esta enfermedad, el sarampión, con las consecuencias fatales que eso implica. A continuación, el autor nos expone un testimonio sobre el patrimonio del pastor inglés en su misión religiosa, recogida por el periodista norteamericano John Randall Spears en 1894. Cito: en medio de este encantador distrito, encontramos a Thomas Bridges, el fundador de la misión de Ushuaia, pero quien durante 7 años ha estado dedicado a las labores de ganadero y granjero. Todos los campos de pastoreo a la vista, y aún más también, le pertenecían. En la isla Gable, semejante a una pradera, tenía un rebaño de 4.500 ovejas, que no precisaban más atención que una visita ocasional y la esquila de temporada. En tierra firme, la estancia Harberton tenía rebaños de ganado, caballos, una gran piara de cerdo con miles de metros de vallas de estaca rodeando sus pastizales. Tenía una gran parcela ajardinada, soleada
donde crecían en abundancia vegetales muy resistentes. Su casa era una gran estructura de 2 pisos rodeada de abundante hierro, en la forma de un adinerado caballero inglés de campo. Anclada, tenía una gran barcaza para el traslado del producto de la granja a los vapores y de la mercancía importada hacia la orilla, además de una flota regular de pequeños botes, cúteres y veleros para navegar por placer y para visitar las distintas partes de su hacienda con sus 24 millas de costas. Para ayudarles en los trabajos agrícolas, y a Bridges, su esposa, la hermana de su esposa y sus 5 hijos, contaban con una pequeña colonia de indios, yaganes viviendo en pequeñas casas localizadas detrás de una colina y fuera de la vista de la casa patronal. Por supuesto, las mujeres indígenas habían sido enseñadas a realizar las tareas domésticas y los hombres el trabajo pesado en la granja. Además, cada miembro varón de la familia tenía un joven criado indígena. Las labores necesarias eran ejecutadas por los indígenas, quienes recibían como paga, en lugar de dinero en metálico, la comida que el rancho producía y la ropa que ellos y su familia pudiesen necesitar. La larga experiencia que el señor Bridges tenía como misionero le había enseñado a manejar a los yaganes sin fricciones y con el menor gasto. Cierro cita. Podríamos, por un lado, indicar que el salesiano buscó evangelizar a estos pueblos bárbaros como última alternativa posible al exterminio. Pero también el libro nos muestra los matices que existieron entre la causa de su presencia en Tierra del Fuego y sus verdaderas intenciones. Podríamos culpar exclusivamente a Thomas Bridges y no a la misión salesiana de la vida opulenta en los confines del mundo. Pero los casos se iban repitiendo en diversos lugares de Tierra del Fuego, así como en diversas islas que conformaban el archipiélago. Uno de los casos más aberrantes fue el de la misión de la isla Dawson, en Chile. La misión salesiana llegó a controlar la isla Dawson, cedida bajo decreto de ley por el presidente José Manuel Balmaceda, y administrada entre los años 1888 y 1911. La idea era trasladar a los indígenas a este eventual refugio, cobrando una libra por indígena y posteriormente solicitando una subvención económica para mantenerlos con vida. Una vez adentro, los fueguinos adoptarían un nombre cristiano, vestirán con harapos, deberán aprender el idioma y las costumbres, de tal modo que aprendan a vivir civilizadamente, según los occidentales. Me es imposible no extraer al menos una fracción del lapidario comentario sobre la isla chilena que hizo el científico polaco Henryk Artowski en su visita a la misión en 1897, y cito: «Los fueguinos, cazados en Tierra del Fuego, su patria, por los colonos que acaban de establecerse para dedicarse a la ganadería ovina, encuentran un último refugio entre los misioneros. Los religiosos, que son esencialmente prácticos, saben sacar buen provecho de ellos. Allí, en Isla Dawson, predican poco más bien nada porque saben que sería inútil y tiempo perdido. De este modo, hacen trabajar a los fueguinos en beneficio de la congregación, cuidando de sus necesidades materiales. La misión de Dawson me ha producido una penosa impresión. Es una penitenciaría lo que hemos visto, una cárcel de inocentes, pobres diablos que no comprenden nada de su destino, que no saben por qué se los detiene, ni por qué se los fuerza a trabajar. Ya no hay más lugar sobre la tierra para los fueguinos, y dentro de poco serán completamente exterminados, del mismo modo que lo han sido tantos otros pueblos indígenas. La isla Dawson es una hermosa propiedad que los salesianos podrán revender en excelentes condiciones cuando ellos quieran». Cierro cita. Así es como, según el autor del libro, a consecuencia de la imposición de la oveja, el negocio lanar, la apropiación de tierras y la caza de indios, es que los restantes fueron cayendo en misiones salesianas que, para propósitos puramente comerciales, se les mantenía enclaustrados en estas haciendas en que al poco tiempo fallecían producto de las malas condiciones, el sarampión y la tuberculosis. Sumado a la vida completamente ajena a sus costumbres, se les imponía hasta un nombre nuevo,
quienes vestidos con harapos debían hacer frente al inminente exterminio de su etnia. Mientras tanto, el dominio de los grandes estancieros solo iba a continuar creciendo con las compras indiscriminadas de hectáreas, sobresaliendo el empresario José Menéndez, denominado por la historiografía como el rey de la Patagonia. Vaya nombre. Sin embargo, no sería el único en este limitado listado, pues además del empresario de origen andaluz, le sigue Moritz Brown, quien además de magnate y dueño de colosales terrenos, llegó a ostentar el cargo de cónsul de Estados Unidos y Rusia, parecido a Menéndez, quien fue cónsul de Argentina y España. Moritz Brown fue a su vez hermano de Sarah Brown, quien contrajo matrimonio con el portugués José Nogueira, uno de los pioneros en el negocio ganadero, quien fundó la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, llegando a ser beneficiario de una triple concesión entre 1889 y 1890 por aproximadamente 1.359.000 hectáreas, otorgadas por el presidente chileno Balmaceda. Más abajo, en la escala de poder e influencias, aparece el nombre de José Montes Pelo, amigo de Menéndez, y finalmente la firma Bridges and Reynolds, del hijo justamente del misionero salesiano Thomas Bridges. Tal era el poder e influencias, sobre todo de Menéndez y Brown, que las visitas oficiales que los respectivos mandatarios argentinos y chilenos efectuaron en la Patagonia se alojaron en las haciendas de los magnates. El presidente chileno Errázuriz tuvo recibimiento en el Palacio de los Brown, mientras que cuando fue el turno del mandatario trasandino Julio Argentino Roca, hizo lo propio en la mansión Menéndez. El poder de ambos se incrementó todavía más cuando las familias se unieron a través de la hija de Menéndez, Josefina, con Moritz Brown, su competencia, a una sociedad con alcances que se logran apreciar con un poco de investigación hasta hoy en día en territorio patagón. Según el libro, a mediados de la década de 1920 ya se podían consignar las siguientes grandes adjudicaciones. Estancia Primera Argentina, ahora llamada Estancia José Menéndez, perteneciente obviamente a los Menéndez, por 105.000 hectáreas. Estancia Segunda Argentina, ahora llamada Estancia María Vegetti, su señora, perteneciente obviamente a los Menéndez, por 190.000 hectáreas. Estancia Tercera Argentina, perteneciente a ¿quién más? Los Menéndez, por 125.000 hectáreas. Estancia Sara, de la familia Brown, o Brown Menéndez, por 95.000 hectáreas. Estancia Viamonte, de Bridges and Reynolds, por 100.000 hectáreas. Finalmente, según los registros, la estancia San Pablo, perteneciente a los Montes, por 115.000 hectáreas. No sería problema alguno lo próspero de estos negocios si no hubiese implicado todo lo anteriormente señalado: la toma de posesión del terreno, los asesinatos a sueldo, el despojo, la separación de familias, la aculturación de los nativos y el constante intento por dar por extintos a los Selknam. En gran parte del siglo XX, el relato fue predominantemente el de señalar la extinción, la muerte definitiva del último Selknam, del último aborigen foguino. Se hicieron portadas y noticias lamentándose por aquello, pero esa extinción nunca ocurrió. Lo que antes eran cazadores nómadas, diezmados por todo lo acontecido entre 1880 hacia la segunda década del siglo XX, sobrevivían en trabajos dentro de las estancias. Hubo generaciones que nacieron en estos establecimientos, con nombres cristianos, con secuestros de niños, y otros exiliados que llegaron tan lejos como puede imaginar un lector cualquiera, escondidos en la clandestinidad de sus nombres y apellidos impuestos, hablando el español y sirviendo a los estados argentino o chileno. Fueron creciendo generaciones a la sombra del régimen mediático que los daba por muertos. Actualmente existe un movimiento que busca, antes que todo, evidenciar su propia existencia, que los estados argentino y chileno reconozcan su participación en el genocidio de los patagones y un proceso de reculturización del que fueron despojados al son de la modernidad. Tras la lectura,
se desprenden algunas preguntas que no será la primera vez que se emitan, pero por lo mismo no deben dejar de realizarse a la luz de lo relatado. ¿Qué se entiende por hombre civilizado y por hombre bárbaro? ¿Bárbaro es aquel que tensa un arco para cazar animales? ¿Vivir en tiendas modulares y vestirse con pieles? ¿Bárbaro es aquel que con finos trajes, altas muestras de elocuencia y refinados gustos apunta su arma contra un nativo, que luego vende hasta su cuerpo y sus huesos para poblar los museos del mundo con esta extravagante forma de vida? ¿Es civilizado el que ha sorteado durante miles de años el clima y la soledad del mundo, sobreviviendo sin destruir su propio entorno? ¿O es civilizado aquel que sube indígenas a un vapor para luego ofrecerlos al público como una peculiaridad más del mundo por conocer en zoológicos humanos para el deleite de los hombres y mujeres herederos del siglo de las luces? El frenesí de los estancieros de sustentarse materialmente y sus influencias produjo con ello el comercio en la zona, la aparición de ferrocarriles, centros de estudio, cárceles, hospitales, carreteras y hasta centros turísticos asentados hoy en día en algunos de los lugares citados en este relato. Cabe preguntarse entonces si el precio que tuvieron que pagar los indígenas fueguinos fue justo para tener por otra parte lo que conocemos hoy en día como la isla de Tierra del Fuego. Lo que es innegable es que efectivamente ocurrió un genocidio. Veamos qué dice la Corte Penal Internacional, cuyas naciones argentinas y chilenas ratifican al menos 17 de los tratados acordados en esta institución respecto a qué es un genocidio, a través del llamado Estatuto de Roma en su capítulo 6. Vamos al capítulo 6. Artículo 6. Genocidio. A los efectos del presente estatuto se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. A. Matanza de miembros del grupo. B. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. C. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. D. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. Y E. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. No hay que negar que este libro nos abre una ventana para mirar con un espectro más amplio respecto de lo sucedido en los confines del mundo. Si consideras que no fue tal y que la investigación hecha libro no es lo que tienes por sabido en esta parte de la historia, puedes hacérmelo saber en la caja de comentarios. El dato curioso. El sarampión, virus que ha cobrado la vida de millones de personas en la historia de la humanidad y que, tras el contacto con el hombre moderno, los fueguinos no fueron la excepción, sostiene su origen aproximadamente en el siglo IX después de nuestra era, en una relación con la aparición de grandes pandemias que asolaron los pueblos de Europa. Sin embargo, estudios recientes publicados en la revista Science sugieren que este virus pudo haberse producido muchísimo antes, más específicamente en el siglo VI antes de nuestra era, con una intrínseca relación con el surgimiento de los primeros asentamientos urbanos, lo que coincide con la aparición de las primeras grandes polis en Europa. Si quieres saber más, en el portal de la revista Science aparece rápidamente tras buscar measles en el buscador, que es la traducción al inglés de sarampión. Ojo, que debes estar registrado para leerla completamente. Gracias por tu tiempo. Un saludo.